El gobierno de los Estados Unidos presenta Preludio a la Guerra. Producido por el Departamento de Guerra, División del Servicio Especial, Fuerzas del Servicio de la Armada con la cooperación de Signal Corps. ¿Cuáles son las causas y la finalidad de nuestra entrada en la guerra? ¿Por qué nos hemos movilizado los estadounidenses? ¿Acaso es por Pearl Harbor? ¿Por esto luchamos? ¿O tal vez se debe a Gran Bretaña? A Francia. A China. A Checoslovaquia. A Noruega. A Polonia. A Holanda. A Grecia. A Bélgica. A Albania. A Yugoslavia. O a Rusia. ¿Qué nos hizo cambiar nuestra rutina diaria de la noche a la mañana? ¿Cuál fue el motivo por el que nuestros recursos, nuestras máquinas, la nación entera tenían que producir más y más armamento, en vez de lo que acostumbrábamos a producir en épocas de paz? ¿Qué nos obligó a ponernos el uniforme listos para combatir al enemigo en cada continente, en cada océano? ¿A qué se refería Wallace con las palabras mundo libre y mundo esclavizado? Veamos primero el mundo libre, el nuestro. ¿Cómo llegó a ser libre? Solo gracias a una incesante lucha inspirada por hombres visionarios. Moisés, Mahoma, Confucio, Jesucristo. Ellos creían que a los ojos de Dios todos los hombres eran iguales. A partir de esa idea, se desarrolló un espíritu entre hombres y naciones que nuestra Declaración de Libertad expresa de la mejor manera. Sostenemos estas verdades que no necesitan explicación, como la de que todos los hombres fueron creados iguales. Es la piedra basal sobre la que se construyó nuestra nación y el ideal de todos los grandes libertadores: Washington, Jefferson, Garibaldi, Lafayette, Bolívar, Lincoln. Faros que iluminaron un mundo en tinieblas. Aquel gobierno del pueblo, por y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra.
Luchar, vivir, morir. ¿Para qué? Por la libertad. Aquello por lo que los hombres han luchado desde el comienzo de los tiempos. Para ser libres. ¿Es acaso la vida tan preciada o la paz tan dulce como para pagar por ellas el precio de las cadenas y la esclavitud? No lo permitas, Dios Todopoderoso. No sé cuál será el camino que tomen los demás, pero en lo que a mí concierne, dame la libertad, o de lo contrario, dame la muerte. Veamos ahora el otro mundo. Allí insisten en que el progreso se construye aniquilando la libertad. Allí se empeñan en extinguir las luces de los faros una a una. Allí el curso de la historia iba marcha atrás. El origen está en Italia, cuando un ambicioso agitador marchó sobre Roma con sus fanáticos. Al igual que los demás países después de la Gran Guerra, Italia atravesaba una mala época, acrecentada por disturbios políticos, pobreza y desempleo. Dos opciones eran las únicas para los italianos: resolver sus problemas en libertad, democráticamente, o dejar que alguien se hiciera cargo de la situación. Cometieron el terrible error de escoger la segunda opción. Depositaron su fe y su confianza en este hombre. Creían que los representaba. En realidad, planeaba traicionarlos en favor de sus propios intereses y de los del grupo que lo respaldaba, del mismo modo que había traicionado antes a sus primeros partidarios. En Alemania, otro demagogo aún más contundente convocó a sus seguidores a marchar desde las cervecerías de Múnich. Él también estaba aprovechando el caos provocado por la posguerra de una forma aún más miserable. Además, también contaba con algunas características propias de la personalidad alemana que pensaba aprovechar. En primer lugar, el alemán tiene una debilidad innata por las reglas y la disciplina. Él podría aprovecharlas. El ejército alemán, y a través de él, su pueblo, nunca había aceptado la derrota de la Gran Guerra y estaban ansiosos por vengarse. Él también les prometió eso. Los ricos y los industriales poderosos temían perder su riqueza y su poder recién adquirido y estaban dispuestos a respaldar a quien los protegiera. También les prometió eso. Este hombre manipuló hábilmente a estos grupos enfrentándolos entre sí para beneficiarse con ello. Se dispuso a abortar sin miramientos a la recién creada República Alemana. En Japón no fue un hombre, sino un grupo que hizo primar sus intereses a través del emperador. Y para el pueblo japonés, el emperador es Dios. Aprovechando esta apasionada adoración al emperador, Dios, no fue difícil despojar al pueblo de la libertad que nunca habían conocido. Estos pueblos entregaron su libertad y legaron su dignidad como seres humanos. Rehusaron de sus derechos como seres individuales. Para formar parte de la masa, se convirtieron en un rebaño humano. Aunque estos países estaban alejados entre sí y tenían diferentes costumbres e idiomas, un veneno común les hacía parecerse. Cada ejército tenía un uniforme. En Italia los nuevos jefes comenzaron a usar camisas negras. En Alemania las camisas eran pardas. En Japón se ocultaban tras el uniforme del ejército, pero en realidad pertenecían a una siniestra sociedad secreta cuyo símbolo era el dragón negro. Los otros dos también tenían su símbolo. Alemania se decidió por la esvástica, mientras que Italia eligió el antiguo símbolo romano, las fasces. En Alemania el nuevo orden fue bautizado nacionalsocialismo o nazismo. En Italia, un nombre más breve, fascismo. En Japón tenía muchas denominaciones. La nueva era de la iluminación, el nuevo orden en Asia, la esfera de la coprosperidad. Pero bajo esa nueva corteza, lo que yacía no era más que el viejo imperialismo militar pasado de moda. Los nipones se quedarían con la prosperidad y el resto con la corona.
Se dice que los problemas nunca vienen solos. Miren bien a este trío. Recuerden sus rostros. Fíjenlos en su mente. Si llegaran a encontrarlos, no lo duden. No piensen más y síganme, bramaba Hitler. Haré de ustedes los amos del mundo. El pueblo respondía, Heil. No piensen más, crean en mí, arengaba Mussolini, y les devolveré la gloria de los tiempos de Roma. Y el pueblo respondía, Duce, Duce. No piensen más y sigan a su emperador, Dios, afirmaban los caudillos japoneses. Y Japón gobernará el mundo. El pueblo respondía, Banzai. Los sistemas se asemejaban en que los organismos legislativos constitucionales renunciaban a su poder. El Reichstag en Berlín, la Cámara de Diputados en Roma, la Dieta en Tokio. Estos órganos representativos pasaron a formar parte del decorado. Solo sellaban papeles. Y aplaudían conjuntamente los discursos de sus líderes. Cada gobierno eliminó la libertad de expresión y de reunión. También eliminaron la libertad de prensa e instauraron medios de comunicación controlados por el partido. A través de sus ministerios de propaganda tomaron el control absoluto de teatros, cines y radios. Cada actividad cultural y cada canal de información estaba bajo el control de miembros destacados del partido. Se abolieron los tribunales independientes y los juicios con jurado. Se legitimaron jueces y tribunales dirigidos por el partido. También se abolieron los sindicatos y los derechos de negociación de los salarios. Achtung! Abteilung 6, 310 mit 1-3-114 beim Grabenbau. Danke. Heil! Lassen Sie weiterarbeiten. Weiterarbeiten! Y con el pretexto del patriotismo, se creó un sistema de trabajo basado en la esclavitud. Cada país era transitado por patrullas de policía secreta para hacer cumplir sus decretos. Un ejército que tenía en sus manos la vida o la muerte de cada ciudadano. Y a los pocos que todavía creían en la libertad y así lo expresaban, les respondían: Con una mazza si può imporre silenzio ai più grandi intelletti del mondo. Así se puede acallar a los más notables intelectuales del mundo. Esta era la traducción exacta de las palabras que estos camisas negras celebraban con júbilo. Sage nur so viel, wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Cada vez que alguien menciona la palabra cultura, mi primera reacción es coger mi arma. Sí, ese era su idioma, la porra y la pistola. En Italia lo despacharon de otra forma. Mientras que en Japón, a esta lista pueden agregarse cientos de miles de personas que se opusieron al nuevo orden. Finalmente, solo queda un obstáculo. La palabra de Dios no armoniza con la del Führer. Así que Dios debe desaparecer.
Tengo absolutamente claro y comparto el sentir del Führer de que tanto la Iglesia católica como la protestante deben desaparecer de la vida de nuestro pueblo. Eso dijo el doctor Alfred Rosenberg. Por si quedaba alguna duda de que también hablaba por el Führer, esto fue lo que ocurrió. Miles de religiosos más, protestantes, católicos, judíos, fueron perseguidos, arrestados y confinados en campos de concentración. El Führer es el intermediario entre su pueblo y el trono de Dios. Toda palabra que él pronuncia es religión en el sentido más amplio. Solo en uno o dos aspectos admirables es posible comparar a Cristo con Hitler, porque Hitler es demasiado grande como para ser comparado con tan poca cosa. Todos los días en las aulas alemanas, el objetivo era negar a los niños la fe de sus padres y enseñarles que el Estado es la única iglesia y que el jefe del Estado es la voz de Dios.
Esa era la manera de vivir, o mejor dicho, la manera de morir en ese otro mundo. Ahora bien, ¿qué hay del nuestro? El mundo democrático. ¿Qué queríamos? ¿Qué hicimos al respecto? En primer lugar, queríamos la paz y la seguridad. Para demostrar nuestra sinceridad, en 1921 iniciamos la Conferencia sobre Desarme en Washington. El resultado fueron dos tratados de gran importancia. Uno para reducir el tamaño de las flotas británica, japonesa, francesa, italiana y estadounidense. El otro, el Tratado de las 9 Potencias, garantizaba la integridad de China. Casualmente, una de las potencias firmantes fue Japón. En 1929 firmamos el Pacto Kellogg-Briand, que aboliría la guerra y establecería los medios para zanjar disputas internacionales. Fue firmado por 47 naciones, entre ellas Alemania y Japón. President, I have the honor of handing you the London Naval Treaty. Faithful to our treaty. Leales a nuestras obligaciones, nos deshicimos de más del 60% de nuestro equipamiento naval y redujimos nuestro ejército a un conjunto de 136.000 hombres, más pequeño que la Policía Federal de Rumanía. Hicimos crecer nuestra esperanza de alcanzar la paz, tanto que llegamos a la conclusión de no luchar, a menos que nos atacaran directamente. Nos dejamos influir por aquellos que decían que encontraríamos seguridad si nos aislábamos. La disparidad en nuestro modo de pensar se ve reflejada en la opinión pública, tal como se aprecia en el noticiario Paté de 1939. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. If war breaks out in Europe, I think that this country should heed the advice of its first president and avoid all foreign entanglements. I haven't the slightest idea of European affairs. In the event of war in Europe, I think we should stay out of it entirely. And all our efforts should be made to keep out of the fight. Let Europe fight her own battles. They mean nothing to us. We should mind our own business. By all means, no. Yes, fight. No. No. Yes. If my country calls, yes. No. Simplemente no quisimos comprender que nuestros problemas, tanto individuales como nacionales, dependían y siempre dependerán de los problemas del resto del mundo. Y hemos tenido muchos de los que preocuparnos, numerosos problemas, igual que Alemania, Italia o Japón, pero los encarábamos de manera democrática. Aprobamos leyes para dar a los trabajadores unos derechos que les pertenecían. Establecimos la seguridad social para los desempleados. Brindamos protección a todas las personas para cubrir sus necesidades y que no pasaran hambre. Organizamos el Cuerpo de Conservación Civil para ofrecer a los jóvenes trabajos útiles y saludables. Se creó un programa federal de obras que transformó la nación con nuevas carreteras, puentes y escuelas. Nuevos embalses llevaron el milagro de la electricidad a millones de personas. Estos son algunos de nuestros logros, pero hay hechos de los que no podemos estar tan orgullosos. Volvimos la espalda a la Liga de Naciones. Aprobamos la ley de aranceles que nos aisló mucho más del mundo. Fomentamos leyes que aumentaron la prohibición. Pero a pesar de estos errores, nunca se nos pasó por la mente prohibir nuestras libres instituciones. El hombre de a pie aún gobernaba el país. Podía elegir a quién votar entre Dewey, Willkie, Roosevelt o cualquier otro. En Alemania solo podían elegir entre Hitler, Hitler o Hitler. En nuestro país el hombre de a pie podía leer lo que quisiese. Aunque sabían que en otras partes del mundo quemaban los libros, se habrían reído si les hubiesen dicho que en su país podría ocurrirles lo mismo. El domingo, si así lo deseaba, el ciudadano podía ir a la iglesia que quisiera.
Por encima de todo, el estadounidense se deleitaba viendo crecer a sus hijos. El ciudadano americano no era del todo consciente de los planes de algunos peligrosos individuos para los hombres corrientes como ellos. Mientras a sus hijos los entrenaban para matar, los hijos de los estadounidenses donaban sus ahorros para ayudarles a que tuvieran una vida digna. Cuando veíamos estos rostros en los noticieros, a menudo nos daba la risa. Para nosotros eran personajes de una comedia musical. Pero no eran payasos, ni eran graciosos. Iban totalmente en serio. Estaban dispuestos a conquistar el mundo. Y para conferir más gravedad a la situación, había 70 millones de japoneses, 45 millones de italianos y 80 millones de alemanes, todos ellos ilusionados con la misma idea. Sus líderes habían convencido al pueblo de que eran superhombres. Los nazis se llamaban a sí mismos la raza superior, destinada a gobernar a todos los pueblos del mundo. Miren bien a estos hombres de rostro sanguinario. Se habían propuesto ser los amos de la raza humana. Obedezcan ciegamente y ocuparán el lugar que les corresponde en el mundo. Todos los demás pueblos serán sus esclavos. Esto era lo que prometían. Los estadounidenses, los chinos, los rusos, los sudamericanos, todos los pueblos libres trabajarían para ellos y los harían ricos. ¿Quién se podía negar? Recobraremos la gloria de los tiempos de Roma. Hoy gobernamos Alemania, mañana el mundo. El Pacífico es nuestro. Era inevitable que estos países se confabularan contra nosotros. Este hombrecito es nuestro amigo Kurusu, quien se ganó nuestros corazones en diciembre de 1931. Aquí, él y sus amigos se están repartiendo el mundo de antemano, extendiendo sus aspiraciones. Observen bien qué reclaman. Esta es Italia cuando Mussolini llegó al poder en 1922. Su primer acto de gobierno fue anunciar a su pueblo que era dueño legítimo de Córcega, Niza, Saboya, Albania, Túnez, Etiopía y de un corredor terrestre que la unía con Libia. Para el futuro, soñaba con grandezas aún mayores. El Imperio Romano, tal como existió hace más de 2000 años. El dominio de todas las tierras lindantes con el Mediterráneo. Lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, como los antiguos romanos. Los japoneses también tenían sus ambiciones. En 1920 habían invadido Formosa, Corea y la mitad meridional de la isla de Sakhalin. Luego, Kakuei Tanaka, el primer ministro, redactó con detalle sus propósitos en el Memorial Tanaka y se lo presentó al emperador el 25 de julio de 1927.
Su sueño consistía en lo siguiente: Manchuria como fuente de materias primas, China para aportar mano de obra y luego una marcha triunfal a través de Indochina, Siam, Birmania, las Indias Orientales, para avanzar hacia Australia y Nueva Zelanda. Al norte reclamaba la región de Rusia al este del lago Baikal. Así sería el nuevo orden asiático. Después seguirían hacia el este para aplastar a Estados Unidos y dar una verdadera forma a su esfera de prosperidad. Ahora veamos lo que los nazis reservaban para sí. Así era Alemania cuando Hitler subió al poder. Y esto es lo que deseaba. En primer lugar, Europa, bajo su dominio absoluto, político y económico. Le dejaría a Mussolini una parte del motín si se portaba bien. Luego avanzaría hacia el este, a través de Irán e Irak, tierras ricas en petróleo, hasta llegar a la India. También avanzaría hacia el sur, a través de África. Desde Dakar cambiaría de continente para reunirse con los miembros honorarios de la raza aria, que habían cruzado el Pacífico para asentarse en América del Sur. Simultáneamente cruzaría los países escandinavos para reunirse con los japoneses provenientes de Siberia para conquistar juntos los Estados Unidos. Lo único que nos quedaría sería Shangri-La, el paraíso perdido. Aunque también lo habrían reclamado si hubieran sabido dónde estaba. ¿Acaso pensaron que lo lograrían? Escuchen. Cuando se declare la guerra entre Japón y Estados Unidos, no me conformaré con ocupar Guam, Filipinas, Hawái y San Francisco. Ansío dictar los términos de la paz a Estados Unidos desde la Casa Blanca. Yamamoto escribió esto en enero de 1941. El ejército conquistador nipón marchando por la avenida Pensilvania. Ese era el principal objetivo. Verán qué hicieron con los ciudadanos de Nankín, Hong Kong y Manila. Imaginen cómo disfrutarían marchando por Washington. Pero antes de atacar, había que encarar un paso previo. Desde Berlín, Roma y Tokio se lanzó la campaña, la propaganda para confundir, dividir y ablandar a las víctimas. Se pusieron a la defensiva. Gritaron a los cuatro vientos que habían abusado de ellos, que habían sido oprimidos, que el mundo estaba equivocado y ellos en lo cierto. Gritaron lo suficientemente alto y lo repitieron con frecuencia para que los creyesen, pero sobre todo querían manipular a la prensa independiente y su libertad de expresión, para destruirnos. Lebensraum, clamaban, espacio para vivir. Nuestros países están superpoblados. Al mismo tiempo, recompensaban a las madres que traían al mundo más hijos varones. Reunieron a grandes grupos de hombres y mujeres jóvenes para procrear. Lean lo que escribió uno de sus líderes. Por supuesto, los niños, fruto de estas uniones, pertenecerían al Estado, que los entrenaría científicamente para la conquista. Otra mentira era la escasez de materias primas. Argumentaban que ellos eran los pobres y nosotros los ricos. Pero a pesar de esta supuesta escasez, levantaron las más imponentes maquinarias bélicas que el mundo había conocido. Estas cifras están tomadas del presupuesto militar alemán. En realidad, entre 1933 y 1939, el programa de rearme de Hitler costó más de 80.000 millones de dólares. Solo los nazis armaron una fuerza de ataque de 30 divisiones Panzer, 70 divisiones motorizadas, 140 divisiones de infantería, más la Luftwaffe, la mayor fuerza aérea del mundo.
Y eso que no contaban con materias primas. Piensen en todos los alimentos, los coches, los bienes sociales que los líderes de estos países podrían haber dado a sus pueblos si hubiesen destinado el dinero a la paz en lugar de a la guerra. ¿Ustedes son conscientes de cuántos miles de millones estamos gastando para igualar su poderío militar? No, estos argumentos eran pantallas de humo. Cuando comenzó la guerra, se vio que en realidad las democracias eran los pobres y nuestros enemigos los ricos. Y cuando la guerra llegó, ¿de dónde vino? Recuerden esta fecha, 18 de septiembre de 1931. Habría que recordarla tan claramente como el 7 de diciembre de 1941, porque ese día de 1931 comenzó la guerra que hoy estamos librando. Fue en Manchuria, la provincia china más septentrional, a 9.600 kilómetros de San Francisco. Manchuria, el primer objetivo del Plan Tanaka. El 18 de septiembre, los japoneses, quienes por un acuerdo patrullaban los ferrocarriles de Manchuria, habían aumentado secreta e ilegalmente el número de guarniciones en la región. En la frontera entre Corea y Manchuria se formó todo un ejército japonés, equipado para una campaña que transcurriría en invierno. Solo necesitaban una excusa, así que la crearon. A las 22:30 horas de esa noche, justo después de que pasara el expreso Mutken, se dinamitó una sección de las vías, dañando un riel y 2 traviesas. Era una ofensa al honor de Japón. En media hora, la guarnición japonesa de ferrocarriles lanzó un ataque coordinado contra la guarnición china en Mutken, mientras sus ocupantes dormían. La matanza fue espantosa. A medianoche, el ejército japonés, convenientemente ubicado, cruzó en masa la frontera con Corea y así dio comienzo al primer acto de agresión explícita, la invasión de Manchuria. En 4 días, invadieron toda la región sur de Manchuria y poco después, todo el país. Entonces Manchuria se convirtió en Manchukuo, un estado títere cuyo trono fue ocupado por Henry Puyi, un cómplice raquítico adiestrado por los japoneses para este trabajo durante 7 años, proporcionándole mujeres y la vida de un rey. En Washington, Henry Stimson, entonces ministro de Exteriores y ahora ministro de Guerra, envió una airada denuncia del ataque. Para investigar la situación, la Liga de las Naciones envió a Manchuria un comité encabezado por Lord Lytton y en el que se encontraba nuestro general Frank McCoy. En octubre de 1932, el comité dio a conocer su informe. We found that the Japanese occupation of this large part of China was not justified on the ground of self-defense, and that the new state which had been set up was a Japanese protectorate rather than a genuine case of Manchurian self-determination. Poco después, la Liga condenó a Japón como nación agresora. Son Excellence, Monsieur Matsuoka, délégué du Japon. I call on His Excellency, Monsieur Matsuoka, delegate of Japan. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, finds it impossible to accept the report adopted by the Assembly. El resto del mundo sabíamos que había que detener y castigar a los agresores, pero no estábamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para llevar a la práctica nuestra opinión. Era imposible convencer a un granjero de Iowa, a un conductor de autobús en Londres o a un camarero de un café de París de que debían ir a la guerra por una choza de barro en Manchuria. Sin embargo, el curso que tomó la historia deja claro que aquel incidente, a tantos kilómetros de distancia, es el motivo por el cual ustedes y millones de ciudadanos como ustedes llevan hoy un uniforme.
Los nipones tenían Manchuria. Se había consumado la primera etapa del Plan Tanaka. La segunda etapa era la conquista de China. En 1932, sin previo aviso, los nipones atacaron la ciudad china de Shanghái. En Shanghái Sur se toparon con una resistencia tan obstinada que tuvieron que enviar a más de 75.000 soldados para hacerse con la ciudad. Esta resistencia los obligó a trasladar su campaña hacia el norte. En 1933 anexionaron a Manchuria la provincia de Jehol. Los nipones habían lanzado la segunda etapa del Plan Tanaka, pero todavía les faltaba concluirla. Debían enfrentarse a las Naciones Unidas bajo el liderazgo del general Chiang Kai-shek. El pueblo chino luchó y aún lo sigue haciendo. Mientras tanto, ¿qué ocurre con los camaradas de Japón? ¿Qué pueblo indefenso planeaban bombardear, diezmar, esclavizar? Hitler aún no estaba listo, pero Mussolini sí. Tenía que estarlo porque el malestar crecía en el pueblo. El fascismo no había creado el paraíso terrenal que había prometido, así que recurrió al truco de iniciar una guerra en el extranjero para desviar la atención de los problemas internos. Así que Mussolini se golpeó en el pecho cual Tarzán y miró a su alrededor en busca de un digno adversario. Lo encontró pronto: Etiopía. Un país fácil para comenzar un glorioso imperio. Su ejército no tenía ametralladoras, tampoco tenía tanques, tenía fuerza aérea formada exactamente por un anticuado avión. Un aeroplano contra la nación que había desarrollado la nueva teoría sobre la guerra aérea total. La teoría del ataque relámpago que barrería ciudades y aniquilaría civiles, hombres, mujeres y niños por igual. En octubre de 1935, siguiendo el ejemplo japonés, se provocó un incidente en un asentamiento llamado Walwal, cerca de la frontera entre Etiopía y la Somalia italiana. Una ofensa para el honor de Italia. Mussolini rechazó todo intento conciliador y movilizó a su ejército a través del Canal de Suez para invadir al indefenso país. El emperador etíope Haile Selassie se presentó ante la Liga de las Naciones. Debo seguir luchando hasta que aparezcan mis aliados, que si se retrasan o nunca aparecen, les anuncio sin rencor que Occidente desaparecerá. Algunos miembros de la Liga, con desgana, dejaron de comerciar con Italia, pero se opusieron a emplear lo único que detendría a cualquier agresor: la fuerza. Etiopía fue abandonada a su suerte. Los líderes nativos prometieron su lealtad al emperador. El pueblo de Etiopía, con sus lanzas y sus manos desnudas, se enfrentó a las armas y a los tanques del invasor, luchando con desesperación y gallardía para evitar que su país fuera conquistado. Y murieron. Tristemente, solo cabía un desenlace. Triunfó el poder. Italia conquistó a Etiopía. Muchos de nuestros líderes electos nos advirtieron sobre el peligro. Without a declaration of war and without warning or justification of any kind, civilians, including vast numbers of women and children,